otro que no fue llamado para eso va a estar caminando como rey. Yo no sé si me estás entendiendo. Así que ora, iglesia, que nosotros nos dejemos de excusas y comencemos a tomar el lugar que nos pertenece. Soy valiente a asumir responsabilidades. Soy valiente a ponerme delante de aquello y asumir el compromiso que un día dije que iba a asumir. Así que ten fe y comienza a creer en tu posición. Ten fe y comienza a creer en lo que Dios te dijo. Hazlo por fe. Si otros no lo ven, hazlo por fe. Aunque se te haga difícil a ti mismo creerla por la posición donde te encuentras, hazlo por fe. ¿Cuántos están listos para hacer una palabra de parte de Dios? Varias semanas atrás comenzamos una serie de mensajes que le titulamos Vestidos de Poder y Gloria. Si no lo has visto, te aconsejo que vayas a YouTube, a la página de Facebook, y vayas a escuchar los mensajes anteriores. El primer mensaje hablamos de desprendernos del polvo, y cuando dijimos desprendernos es de cosas que nos detienen para avanzar. Tienes que escucharlo. Luego hablamos de levántate el domingo pasado, así que te exhorto a que escuches el mensaje, porque llevamos una línea y estamos hablando de Isaías, y en el libro de Isaías comenzamos con un versículo base que comenzamos a hablar al respecto, porque dice despréndete del polvo, levántate, y luego el versículo dice toma asiento, y de eso vamos a estar hablando hoy. El título del mensaje de hoy es toma tu lugar. Toca el que está a tu lado, dile toma tu lugar, toma tu lugar. Toma tu lugar. Vaya conmigo Isaías 52, versículo 2. Ese es el versículo que estamos usando de base. Y la semana que viene es el último mensaje de esta serie. Eso no te la quieres perder. Y vemos que dice: despréndete del polvo, levántate y toma asiento, oh Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión. Y les hablé anteriormente que Dios le está hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel en este momento está cautivo en Babilonia, y Dios le está diciendo: estoy por hacer algo en sus vidas, estoy por manifestarme, pero les da ahora al pueblo de Israel unas instrucciones que ellos tienen que hacer para que se vistan de poder y gloria y puedan experimentar lo que Dios quiere hacer. Y les dice primeramente: despréndete del polvo, y hablamos varias cosas, porque no puedes avanzar si primero no te desprendes de cosas que te están deteniendo. Entonces les dice primero despréndete del polvo, y luego les dice levántate, y hablamos que levantar tiene que ver con tomar posesión de algo, pero más que nada tiene que ver con hacer que cosas sucedan, de determinarte, de estar a la disposición, de estar disponible, de cambiar de actitud. Y una vez cambias de actitud, Dios ahora le sigue diciendo al pueblo, una vez que les dice despréndete de cosas, cambia de actitud, porque no podemos seguir con la misma actitud de antes, porque si no vamos a volver al mismo lugar. Y ahora les dice toma asiento, toma tu lugar. Hay una versión que dice toma tu lugar de honor. Tengo un poco de feedback aquí, si me ayudan. Entonces Dios comienza a hablarles a ellos al respecto. Dios comienza a decirles a ellos: ok, ya una vez te desprendes de algo, ya una vez cambias de actitud, estás listo para poseer algo. Y de eso quiero hablarte en esta hora, porque cuando hablamos de definir lo que significa tomar asiento o tomar el lugar de honor, o tomar tu lugar, en hebreo es yasab, y significa habítalo, causa que se haga morada en ese lugar. Tomar algo, hacer morada en tu lugar. Y cuando en estos días, cuando estaba meditando en esta palabra, estaba viendo un artículo que vi en Fox Business, y me impresionó un poco ese artículo, porque este artículo era que en Oklahoma van a hacer un parque temático. Este parque va a ser de 126 acres de grande, va a ser al nivel de Disneylandia. Es un parque a ese nivel, y es un parque que va a estar basado, el tema de este parque va a estar basado en el corazón de América, así es que se va a llamar el corazón de América, parque temático. Entonces me impresionó porque van a invertir alrededor de $2 billones. Van a creer que esto va a ser la atracción o una de las atracciones más grandes en Estados Unidos, y va a estar listo en un promedio entre el 2025 y 2026. Y cuando leí esto me impresionó, porque a pesar de todas las malas noticias que pueden estar habiendo por ahí, hay gente que sigue edificando, hay gente que sigue
tomando lugar, que sigue estableciendo cosas, mientras otros quizás están atemorizados y lo que hacen es retroceder y no están avanzando para seguir tomando tierra, tomando posesión, avanzando, conquistando. Y me vino a mí una escritura a mi mente que quiero compartir contigo, porque cuando miré este artículo pude observar que hay un mal que hay sobre la tierra, y el salmista, o debo decir Salomón, el sabio, habló de esto. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 10 versículo 5. Eclesiastés capítulo 10 versículo 5. Él dice, o dijo aquí en esta escritura: hay un mal que he observado debajo del sol, como el error que proviene de un gobernante. El insensato es colocado en grandes alturas, y los ricos habitan en posición humilde. Y he visto siervos a caballo y príncipes andando a pie como siervos. Te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice en Eclesiastés 10:5, dice: he visto otro mal bajo el sol. Los reyes gobernantes cometen un grave error cuando le otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidad comprobada. Hasta he visto sirvientes cabalgando, o a cabalgar como príncipes, y príncipes andar a pie como si fueran sirvientes. ¿Qué está diciendo esto? Esto lo que está diciendo es que hay gente que son los que son llamados a poseer, a conquistar, a avanzar, a andar en unas posiciones de autoridad, a ejercer dominio, a ejercer gobierno, pero ellos son los que están andando por debajo de su potencial, mientras otros que no son los que fueron llamados a caminar en ese lugar, en esa autoridad, son los que están caminando en esa autoridad. Y a veces yo miro gente en la iglesia, a veces yo miro gente que son llamados por Dios, ungidos de Dios, que a veces estamos más pendientes a otras cosas en vez de seguir avanzando la agenda de Dios. Y en vez de nosotros andar en nuestro caballo, otro tiene nuestro caballo. En vez de nosotros andar en la posición, en el lugar, en la autoridad que Dios nos ha dado, otro está poseyendo eso, porque nosotros a veces estamos más pendientes a cosas que no son las que Dios nos llamó a hacer. Los discípulos estaban ahí con Jesús, el libro de Hechos capítulo 1, y Jesús ascendió y ellos se quedaron ahí mirando a Jesús a ver cuándo iba a regresar. Y el ángel le dijo: hey, no miren hacia el cielo, ustedes vayan y hagan lo que Dios les mandó a hacer. Y a veces nosotros simplemente estamos mirando a ver cuándo Cristo viene, y ciertamente Cristo viene. Aquí lo predicamos, lo afirmamos, y es más pronto que nunca. Es más pronto que nunca. Dale un aplauso si lo quieres dar. Es más pronto que nunca. Pero en lo que Él viene, tú tienes que seguir avanzando la agenda de Dios. En lo que Él viene, tú tienes que seguir tomando lugar. En lo que Él viene, tú tienes que poseer aquello que Dios te mandó a llamar. Porque ¿sabes qué? Si no, vamos a ser los príncipes que Dios llamó para que seamos la luz aquí en la tierra. Vamos a estar caminando como siervos, y otro que no fue llamado para eso va a estar caminando como rey. Yo no sé si me estás entendiendo. Así que ora, iglesia, que nosotros nos dejemos de excusas y comencemos a tomar el lugar que nos pertenece. Alguien debe de entender esto que le quiero hablar. Es hora de que te levantes. Dios le dijo: despréndete del polvo, levántate y toma lugar. Es hora de que te levantes y tome lugar. Y no seamos como Habacuc, que estaba quejándose porque lo que único que miraba era cómo los caldeos estaban constantemente oprimiendo al pueblo, y Dios le dio una visión y todo cambió, y ahora él entendía cuál era el Dios que estaba con él, en vez de estar mirando al enemigo que estaba oprimiéndolo. Así que no es hora para que estemos quejándonos, es hora para que nos levantemos y tomemos el lugar que nos pertenece. Toca al que está a tu lado, dile: este es el tiempo, este es el momento. Dígale, ayúdame. Dígale: este es el tiempo, este es el momento para que tomes lugar, para que tomes el lugar de honor, para que tomes lo que te pertenece, para que tomes lo que Dios te prometió, para que lo tomes en el nombre de Jesús. Tienes que accionar. El momento es ahora. El momento es ahora. Y entonces yo quiero decirte tres cosas que tenemos que tomar, tres cosas de las cuales nosotros tenemos que asir, de las cuales nosotros tenemos que hacer nuestras, que tenemos que levantarnos y poseer de una vez y por todas. Y la primera que quiero hablarte en esta hora es:
toma tu lugar de identidad. Levántate y toma tu lugar de identidad. Toma tu lugar de identidad. En 2 de Samuel capítulo 5 versículo 6, el rey David iba a poseer la ciudad de Jerusalén. Y es ahí en ese momento donde él había sido nombrado rey. Y como había sido nombrado rey, para que su reinado fuera firmado, necesitaba ir y tomar posesión de la ciudad de Jerusalén que los jebuseos tenían cautivo. Y mira lo que dice, vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 5 versículo 6. Búsquelo ahí en su Biblia, 1 de Samuel capítulo 5 versículo 6. Dice: luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originales de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David, qué bueno, Padre, pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos, cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. David había sido nombrado rey de Israel, porque primero él fue rey de Judá por un tiempo, estuvo 7 años y ahora era nombrado rey de Israel. Se estaba cumpliendo lo que Dios dijo que iba a hacer con él. Se estaba cumpliendo ahora a caminar en la manifestación plena de la identidad que Dios le había dado, que era ser el rey de esta nación, el rey del pueblo de Dios. Entonces ahora, para afirmar esta identidad, él va y tiene que tomar esta fortaleza. Y esta fortaleza no solamente representa un lugar físico, sino su lugar de identidad en el reino. Porque una vez tomara esta fortaleza, entonces iba a ser afirmado que él era el rey David de una vez y por todas. Pues lo acababan de nombrar rey. Y yo quiero decirte en esta hora, el primer lugar de fortaleza que nosotros debemos de tomar es nuestra identidad. La identidad que Dios nos ha dado como hijos, la identidad que Dios nos ha dado como sus príncipes, como sus princesas, como sus reyes, sus sacerdotes, para aquí establecer el gobierno. Alguien tiene que entender esta palabra. Esa es la identidad que tenemos que nosotros poseer. Ciertamente somos siervos de Dios. Fuimos llamados para servir a Dios, pero también fuimos llamados para ejercer dominio, autoridad y gobierno. Pero no vamos a poder ejercer dominio, autoridad y gobierno si no entendemos la identidad que tenemos. Y esto implica entonces es saber a qué fuiste llamado. ¿Tú sabes a lo que fuiste llamado? David sabía lo que fue llamado. Por eso es que él decía: yo voy a tomar esa tierra. Por eso es que él sabía que él tenía que establecer el gobierno y tomar la fortaleza. ¿Tú sabes a lo que fuiste llamado? Y primeramente él fue llamado a ser un hombre justo, a caminar en la justicia de Dios, a caminar en la verdad de Dios. Y nosotros tenemos que entender que fuimos llamados a caminar en la justicia de Dios. Cuando miramos esto, David tomó posesión. Y cuando David toma posesión, su identidad simplemente se manifiesta en ese lugar de ser rey. Pero la identidad de David ya estaba siendo edificada en su vida desde hace mucho antes. Él no llegó ahí para tomar o asumir una identidad. Él llegó ahí para que se manifestara la identidad que ya él tenía desde hace tiempo. Tú no puedes llegar a un lugar para hacer algo. Tú eres algo primero para que luego puedas llegar a un lugar. Alguien tiene que entender, porque a veces queremos una posición, queremos un título, queremos alcanzar cosas para que entonces sentirnos de una manera. No, tú tienes que desde antes entender quién tú eres, y cuando tú entiendes quién tú eres, entonces las puertas se abren. Porque si tú llegas a un lugar sin saber quién tú eres, vas a perder la posición que alcanzaste en ese lugar. David lo sabía. David caminaba en su identidad, así que su identidad no comenzó cuando tomó a Jerusalén y lo nombraron como rey de Israel. Esto comenzó hace muchos antes. Cuando miramos la escritura, ustedes saben, Saúl, que era el rey anterior, en un momento habían espíritus que estaban atormentando. El Espíritu Santo se había ido de sobre él, y ahora había espíritus que lo estaban atormentando, y él necesitaba algo para que fuera libre y caminar en paz. Y entonces un siervo le dijo: yo conozco a alguien que pueda ayudarte con esto.
¿Y saben de quién le habló este siervo de Saúl? Le habló de David. Y mira lo que dice cuando habló de David en 1 Samuel capítulo 16 versículo 18. Vaya conmigo, 1 Samuel capítulo 16 versículo 18. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Él es valiente, es hombre de guerra, prudente de palabra, de buena presencia, y el Señor está con él. Todavía David no había derrotado a un gigante. Todavía David no lo llamaban el que mataba a los 10,000. Todavía David no se había probado delante de otros, pero delante de Dios ya se había probado. Y delante de Dios ya le estaba caminando en la identidad que Dios le había dado. Y tú sabes algo, tú lo que necesitas es uno que entienda que Dios está contigo. Porque David no trató de mostrarse delante de todos, simplemente caminó en la identidad. Y aquí hay algunas características que nosotros tenemos que asumir en la identidad de Dios. Y lo primero que dice es que David sabía tocar el arpa. En otras palabras, era un adorador. Tenía la habilidad para adorar a Dios. Y yo quiero decirte algo: si vas a caminar en la identidad de Dios, tienes que convertirte en un adorador. Uno que inclina su corazón a Dios. Uno que pone a Dios en el primer lugar. Uno que hace sacrificio de alabanza. Uno que busca hacer la voluntad de Dios cuando gente lo ve y cuando gente no lo ve. Entonces alguien que tiene la identidad de Dios es uno que adora a Dios y camina en obediencia plena. ¿Qué te mueve hoy? ¿Te mueve la carne? ¿Te mueve lo de afuera? ¿O te mueve Dios? Si te mueve Dios, eres un adorador. Pero si son otras cosas las que nos están moviendo, tenemos que nosotros mirar nuestros corazones. Y lo primero era que sabía tocar el arpa. Lo próximo que dice, él es valiente. Y cuando miro aquí la palabra valiente, es uno que se atreve a enfrentar los desafíos sin temor. Es uno que está dispuesto a mirar la montaña y decir: aunque se vea alta, la voy a escalar, o se tiene que mover, pero voy a llegar al otro lugar. El gigante se ve grande, el oso parece que puede comerme, el león parece que puede atacarme, pero ¿sabes qué? Es valiente. Soy valiente a los desafíos. Soy valiente a asumir responsabilidades. Soy valiente a ponerme delante de aquello y asumir el compromiso que un día dije que iba a asumir. Uno que asume la identidad de Dios es alguien que es valiente, que no tiene miedo a confrontar y no tiene miedo a cuando lo confrontan, porque sabe dónde está cimentado, porque sabe que es un adorador. Entonces tenemos que ser valientes para enfrentar los desafíos que hay allá afuera, para tomar aquello que Dios nos ha dado. Tenemos que ser valientes para dejar que Dios trabaje con nosotros y dejar que Él nos forme a su manera. Tenemos que ser valientes para aceptar el llamado de Dios para nuestras vidas y dar pasos de fe, porque la fe representa valentía. Salir de la barca requiere valentía. Dejarte amar requiere valentía. Porque quizás algún día te hirieron y ahora tienes el temor de que lo vuelvan a hacer. Y lo otro, que puedo estar aquí en estos 5 puntos, en estas 5 características, un mensaje completo, pero tengo que avanzar. Y le dice, después le dice valiente y hombre de guerra. Este es uno que lucha. Este es uno que dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Este es uno que está dispuesto a pelear y no se rinde. Está dispuesto a pelear por su familia. Está dispuesto a pelear por su casa. Está dispuesto a pelear por su matrimonio. Está dispuesto a pelear por sus hijos. Está dispuesto a pelear por el sueño de Dios para su vida. Es uno que es guerrero. Es uno que le dice al diablo: no, tú eres el que retrocede, no te sales con la suya y yo me voy a levantar. Es uno que dice: Señor, yo quiero servirte porque vamos a la guerra y vamos a tener la victoria. Hombre de guerra. Es un hombre de guerra. Mire, ciertamente dice la palabra: somos ovejas de su prado. Pero tiene que llegar algún momento que también hay otra parte que dice que nosotros somos sus cachorros. Y cuando dice cachorros, estoy seguro que quiere decir cachorros de leones. Eso tiene que llegar algún momento que salgamos de a ser leones. No, tiene que llegar algún momento que tú digas: no, yo soy un hijo del león de la tribu de Judá.
No, alguien tiene que entender eso. Yo soy un hijo del león de la tribu de Judá, porque él fue sacrificado como cordero, pero viene como el león de Judá. Una cosa es el sacrificio y otra cosa es cuando voy a tomar lo que me pertenece. Hay algunos que antes de venir al Señor, allá afuera se comían el mundo. Y ahora vienen aquí y están... Señor, ayúdame. Pero en el mundo eran otra cosa. Y ahora tienen al Espíritu Santo. No, Dios está levantando un ejército de guerreros para esta temporada, porque los tiempos no van a estar fáciles. Y para poseer tenemos que caminar como guerreros. Para poseer tenemos que caminar como leones y rugir la palabra de Dios, rugir los propósitos de Dios, rugir la identidad que Dios. Mire, alguien tiene que mirarse al espejo y decir: tú eres un león de la tribu de Judá, tú eres uno de los hijos del león de la tribu. Alguien tiene que comenzar a mirarse y a creer lo que Dios ha dicho de él. Él le dijo: este es un hombre guerrero. Y otra de las cosas que le dice es prudente de palabra. En otras palabras, un hombre sabio, un hombre que no ofende, un hombre que escucha primero antes de hablar. Es un hombre que respeta, que honra a los demás. Alguien que tiene la identidad de Dios. No solamente es uno que es un guerrero, no es alguien que sabe hablar y habla para unidad y no para división. Y habla para restauración y no para destrucción. Alguien tiene que habla conforme a la voluntad de Dios, y habla el amor y la gracia de Dios y la compasión de Dios. No que está murmurando, no que está hablando cosas que no debe estar hablando. No, pastor, es una crítica constructiva. No, eso me pareció más a mí a otra cosa. Porque el corazón con el que vino esa cosa no es el corazón de un hijo de Dios. No está fundamentado en amor. Está fundamentado en rencor. Está fundamentado en dolor, en amargura, en una herida que tuviste en algún momento. Eso no es para edificar. Prudente. David era prudente. Él sabía cuándo callarse. Y sabía cuándo hablar, y cuando hablaba, buscaba edificar con lo que hablaba. Y lo otro era que dice que era de buena presencia. Y hay una versión que dice que era un hermoso de parecer. Yo no sé si se parecía a mí. Pero esto lo que está hablando es que caminaba en santidad. Eso es lo que está hablando eso. Cuando dice el hermoso parecer, ciertamente debía de tener un buen parecer. Pero más que eso, lo que está diciendo esto es que era uno que vivía apartado para Dios. Si queremos caminar la identidad de Dios, quiero decirte algo: tenemos que buscar estar separados y caminar en santidad. Porque la hermosura más grande no es la que se ve por fuera, es la que está por dentro en el corazón. Y comienza en el espíritu. ¿Usted no se acuerda cuando los fueron a ungir? Que ungieron a 7 primero porque se veían bonitos. Y entonces después, este fue el último que ungieron. Lo tenían escondido. Y la cuestión es que cuando lo van a ungir, Dios le dice: yo no miro lo de afuera, yo miro lo de adentro. Pero ahora vienen y lo describen y dice que este es hermoso de parecer. Lo que está diciendo esto es que cuando Dios revela tu identidad a otros, van a ver la hermosura de Dios en ti y la gracia y el favor de Dios en ti. Dale el aplauso si se lo quieres dar. Es más, mira al que está a tu lado y dile: te ves bien. Te ves bien. Oye, pero alguien que tiene confianza, porque después alguien va a decir: ay, me dijo que me veo bien. Hermoso de parecer. Entonces, buena presencia. Y lo último que dijo es: Dios está con él. Si nosotros vamos a caminar la identidad de Dios, la identidad de Dios debe de revelar en nosotros
que Dios está con nosotros, que Dios está contigo. Por eso es que, como él sabía que Dios estaba con él, porque él andaba separado, era prudente de labios. Por eso es que él era un hombre de guerra, era valiente. Por eso es que él sabía tocar el arpa. Por eso es que era un adorador. Entonces, tienes que buscar caminar en la identidad de Dios. Y para esto no puedes permitir que los ciegos y los cojos entren en tu vida para distorsionar tu alma. Porque David va a tomar la fortaleza, y cuando va a tomar la fortaleza, dijeron, aún los ciegos y los cojos pueden impedir que tú entres aquí. Y David de esta gente, esta versión dice los odiaba, pero hay otra versión dice los aborrecía hasta el alma. Eso quiere decir que esta gente estaba molestando su alma. Y hay veces que nos rodeamos de gente ciega o de gente coja, y no son ellos, es que están cegados espiritualmente y no pueden ver. Gracia con la gente, pero no con el espíritu que está operando a través de ellos. Entonces David dijo, los cojos no entren aquí en la ciudad, así que vamos a tomarla, y una vez la tomemos, sacamos a los cojos y sacamos a los ciegos. Y esto está hablando de ciegos espiritualmente, gente sin visión, gente que cuando tú le cuentas ellos hablan otra cosa, siempre ven lo negativo en vez de ver lo que Dios quiere hacer, siempre ven los obstáculos, siempre ven las murallas, siempre ven lo que no se puede lograr. Y quiero decirte, no puedes andar con ciegos espirituales, porque van a distorsionar la identidad que Dios tiene para tu vida. Y David dijo, no entren los ciegos y los cojos a esta ciudad. Entonces hay ciegos espirituales que van a afectar nuestra alma, van a afectar nuestras emociones, van a afectar lo que Dios te habló. Ellos no pueden ver lo que Dios está viendo y lo que Dios te está mostrando. Los ciegos espirituales no pueden ver más allá, van a ver simplemente peligro en vez de ver la gloria de Dios manifestándose en ti, en vez de ver cómo Dios te va a libertar, cómo Dios te va a ayudar, cómo Dios va a hacer las cosas nuevas. No piensan que lo puedes lograr porque no lo pueden ver. Para ellos, lo que tú estás hablando quizás es una tontería, por eso se mofan. Cuando David dijo, voy a tomar esa ciudad, se mofaron de él. Pero David sabía quién era él, y no le afectó lo que pudieran decir los ciegos espirituales y los cojos espirituales, que son gente. ¿Usted sabe quiénes son los cojos espirituales? Los ciegos espirituales son gente sin visión que quiere limitarte, pero los cojos espirituales son gente que nunca dan lo mejor de ellos. Son gente que son mediocres en las cosas de Dios, están limitados, no porque Dios los ha limitado, sino porque ellos se limitan para alcanzar lo que Dios le habló. Hablan de que no se puede, y ¿sabes qué? No quieren ser libres, quieren quedarse en la condición que se encuentran. Hay gente que por más consejos que tú le das, pues ellos quieren estar ahí, les gusta el dolor. Hay otra palabra para eso: masoquista. Ciegos espirituales, cojos espirituales. Y tú tienes que darle de alta a 2 o 3 ciegos y cojos espirituales, porque lo que han creado contigo es una codependencia, y siguen llegando a donde ti para que tú le sigas pasando la mano, pero en medio de eso te estás hundiendo tú con ellos. Ámalos, ora por ellos, pero hasta aquí, porque yo tengo una ciudad que poseer, porque yo tengo un lugar que tomar, porque yo tengo una identidad que Dios tiene para mí. Aleluya. Así que ten fe y comienza a creer en tu posición. Ten fe y comienza a creer en lo que Dios te dijo. Hazlo por fe. Si otros no lo ven, hazlo por fe. Aunque se te haga difícil a ti mismo creerla por la posición donde te encuentras, hazlo por fe. Mira, Hebreos capítulo 11 versículo 24 dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, ya yo no camino en esta identidad. Lo hizo por fe, y por fe pasó por un desierto, pero por fe del desierto Dios lo sacó para ser el libertador de toda una nación. Hazlo por fe. Él no libertó la nación desde el desierto, Él libertó la nación cuando caminó en fe y dijo: ya no me voy a llamar más. Yo no sé cómo te han estado llamando, yo no sé cómo te marcaron, yo no sé cómo tú te estás viendo, pero hazlo por fe. Aunque digan que estás loco, aunque digan que es hipócrita lo que estás diciendo porque no estás en eso, pero ¿sabes qué? No es hipocresía, es fe.
Es fe, hazlo por fe. Hazlo por fe. Mire, yo me acuerdo cuando yo iba a ir para la infantería de la Marina, yo era bien delgadito. Yo pesaba 135 libras mojadas. Y mucha gente no pensaba porque esa es lo más fuerte en las Fuerzas Armadas. Pero yo quería ir a lo mejor. Y me acuerdo que me regalaron un póster y lo puse en mi cuarto. Un póster usted sabe, un póster. Lo puse ahí buscando la definición en español. Y lo puse ahí al lado de mi cama. Todos los días cuando me levantaba o cuando me acostaba, ahí estaba el póster. Y era un tipo ahí bien fuerte, con una soga así, pintado, usted sabe, como Rambo. Y ahí decía Marines, the few, the proud, the Marines. Los pocos, los escogidos, los orgullosos, los Marines. Y yo venía, hurra, hurra, hurra. Y yo venía y yo me levantaba todos los días. Y yo no era creyente. Yo no era cristiano en ese momento, no me había convertido. Bueno, yo me llamaba cristiano, pero no me había convertido. Y yo miraba y eso, ese soy yo. En eso me voy a convertir yo. Aunque a otros decían, este no va a llegar, yo creo que a las 2 semanas lo mandan para acá. Y yo me creía fuerte. Es más, yo le confieso a mi esposa a veces más, yo me creía fuerte y en verdad que yo estaba enguañangado. Pero yo me las creía. ¿Y sabes qué? Terminé número 1 en ejercicios cuando terminé el bootcamp, cuando terminé el entrenamiento básico. No es que yo lo que quiero es que tú entiendas que tú tienes que creerlo, que tú tienes que creer quién tú eres, que tú tienes que creer en la capacidad que está escondida, que todavía no se ha manifestado, pero Dios la ha puesto ahí. Tú tienes que creer lo que Dios habló de ti, el llamado que Dios puso en ti. Tienes que creerlo. Después cuando regresé me vieron y me confesaron algunos, yo pensé que tú no lo ibas a lograr. Y dije, papá, soy uno de los mejores. Gracias. Y tú no te atreviste. No, tienes que creértela, porque si no, ¿quién lo va a creer por ti? No estoy hablando de arrogancia, estoy hablando de seguridad en quien dijo que tú eres. Toca el que está a tu lado y le toma tu lugar de identidad, para que luego tomes tu lugar de autoridad. Ese es el segundo punto que quiero hablarte ahora. No puedes tener autoridad si no tienes identidad, porque toda autoridad nace de la identidad y la posición donde nosotros estemos en nuestra identidad. Segunda de Samuel 5:10 dice, David se hacía cada vez más poderoso. Esto después que tomó la fortaleza, porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Cuando habla de poderoso, está hablando de que Dios le seguía dando más autoridad, más influencia, más gracia, más favor para influenciar y tomar posesión de la tierra que Dios le había dado. Esto es importante, no hay poder si no hay autoridad y no hay autoridad sin identidad. Por eso tenemos que tomar el lugar de nuestra identidad para luego tomar el poder que Dios nos quiere dar a través de la autoridad que Él nos está delegando. Nosotros ahora que estamos con Jesucristo, dice la palabra que toda autoridad le ha sido dada ¿dónde? En los cielos y en la tierra, y Él nos manda con esa misma autoridad. Nos manda, ¿por qué? Porque ahora somos un nuevo hombre conforme ¿a quién? A Cristo, a la imagen y semejanza de Cristo. Cuando el diablo te ve a ti, no te ve a ti. Cuando el diablo te ve a ti, está viendo a Jesucristo manifestado a través de ti. Se supone que vea a Jesucristo. Se supone que vea a Jesús en tu vida. Te voy a dar un ejemplo para que tú entiendas cómo es que fuimos sellados y recibimos esa autoridad. Hay un libro que es el libro de Esther, o una mujer, y si no conoces la historia, lee el libro de Esther. Son varios capítulos, es pequeño, pero te voy a resumir rápido. Esta mujer ganó un concurso de belleza, eso fue un concurso de belleza, y ella ganó y terminó siendo la esposa del rey Asuero. Y cuando ahora gana, pasa algo después. Su tío Mardoqueo le da la noticia que había un hombre malo que era Amán. Amán era el segundo al mando después del rey, y este hombre odiaba al pueblo de Dios, odiaba a los judíos, y se hizo un decreto porque este hombre influenció al rey para que mataran al pueblo de Dios, para que mataran a todos los judíos que estuvieran en la tierra en cierto día. Había una fecha, había un deadline para que esto sucediera. Mardoqueo va corriendo
donde Esther, porque ella estaba de influencia en esa posición ahora como la esposa del rey, le dice: tú tienes que hacer algo, porque para algo Dios te puso ahí. Pero lo que iba a hacer le costaba o le podía costar su vida, porque para eso ella tenía que entrar en la recámara del rey, y era un momento donde si el rey no te daba favor y gracia, ahí mismo te mataban, no importaba quién fuera. Pero ella ayunó 3 días, se metió con Dios, buscó que Dios estuviera con él, se puso la mejor ropa, caminó en su identidad como la hija de Dios, caminó en su identidad como hija del pueblo de Dios. Y entonces cuando entra, la palabra establece que el rey vino y extendió su cetro. Y luego que extiende el cetro pasaron varias cosas, que Amán terminó quedando mal, y a Amán se le había dado un anillo y se le quitó el anillo a él y se le entregó a Mardoqueo. Mira lo que dice Esther, capítulo 8, versículo 2. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Espérate, dice que fue el rey, pero en realidad, ¿qué fue lo que provocó que el anillo fuera tomado? Lo que Esther hizo, ella tomó la autoridad. Ella con su muerte, bueno, con su muerte en su corazón, porque ella ya estaba, cuando entraba, como ella estaba diciendo: ya yo estoy muerta, estoy dispuesta a morir, estoy dispuesta a lo que sea para que se cumpla lo que Dios. Pero ella estaba viva, entró, y cuando entra el rey, entra el cetro. ¿Sabes qué? Así fue que pasó con Jesús. Jesús intercedió, había un decreto de muerte sobre tu vida y mi vida, y Jesús intercedió y entregó su vida, y ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores extendió su cetro de justicia para que el decreto que hubiera sobre tu vida fuera anulado y ahora pudieras tener vida. Porque dice la palabra que Mardoqueo tuvo que hacer un decreto nuevo, porque una vez un rey dice una cosa no puede ser cambiada. Y el rey Asuero había dicho que mataran al pueblo judío. Entonces no podía cambiar, tenía que venir alguien con una autoridad mayor para hacerle un decreto sobre ese decreto. Y quiero decirte, Jesús fue exaltado hasta lo sumo, murió por ti y murió por mí, y intercedió. Así mismo entró a la recámara del rey con un sacrificio, diciéndole: aquí estoy, ahora entrégame la autoridad para anular el decreto de muerte que había sobre ellos. Y ¿sabes qué? Ahora no simplemente él recibió la autoridad, sino que también te la dio a ti. Así mismo como Dios, así mismo como Asuero le entregó el anillo a Mardoqueo, ¿sabes qué? También Jesús nos entrega un anillo. Y ese anillo representa autoridad y gobierno, y ese anillo es el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque en el anillo se sellaban los decretos, y una vez se sellaba ese decreto, no podía ser cambiado. Yo quiero decirte algo: tú fuiste sellado con el Espíritu Santo, y ahora tú tienes la autoridad de que si el diablo haya dicho algo sobre tu vida, sobre tu casa, ahora tú tienes la autoridad para declarar algo en contra y hablar en contra y ejercer la autoridad de Dios aquí en la tierra con poder. Alguien tiene que entender, porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, habita en él, y ese sello, ese espíritu te da autoridad para gobernar y ejercer dominio. Te voy a dar varios ejemplos corriendo. A José dice que Dios se le quitaron las vestiduras de preso, y el rey Faraón le dio un anillo, y con ese anillo que ejerció gobierno y podía administrar. Dios te ha sellado para ejercer gobierno, para ejercer dominio y administrar los asuntos del reino aquí en la tierra. No solamente eso, también a Ageo le dieron, Ageo habló a Zorobabel, que le dieron un anillo también, y Zorobabel fue uno que salió de la esclavitud de Babilonia, y le dieron un anillo ahora para edificar el templo. ¿Sabes qué? Dios te ha sacado de la esclavitud del pecado para que ahora puedas edificar el templo del Espíritu Santo y establecer y restaurar y hacer toda cosa nueva. Dios lo va a hacer a través de ti. Dios le dijo a Zorobabel: edifica y restaura el templo que había sido destruido. Y hay cosas que por el pecado, hay cosas que por el pasado, hay cosas que por las malas decisiones fueron destruidas. Yo no sé qué cosas, relaciones, cosas, pero Dios te da la autoridad para que eso que fue destruido fuera restaurado nuevamente, y la gloria de Dios llene ese lugar. Tú tienes la autoridad.
Tú tienes la autoridad. A Job se le entregó un anillo. Luego que le restituyeron toros, bueno, toros también le dieron. Luego que le restituyeron todo, en Job capítulo 42, lo puedes buscar después en el versículo 11, dice la palabra que le restituyeron todo y vinieron todos sus amigos y le dieron un anillo. ¿Sabes qué? Tú tienes la autoridad para reclamar lo que te pertenece y caminar en la restitución de lo que un día el enemigo te quitó. Yo estuviera emocionado y hubiera salido corriendo. Y hay uno que estaba en el lodo, que estaba con los cerdos comiendo, y cuando regresó le dieron un anillo. Y eso afirmó su vida como uno que era hijo. Y a ti se te ha entregado un anillo para afirmarte como que eres uno, que eres hijo. No importa que hayas salido de donde estaban los cerdos, del lodo, de lo más oscuro, de lo peor, de aquello que todos rechazaban. De ahí Dios te da un anillo y te afirma como hijo y como hija de Dios. Entonces toma la autoridad. Toma la autoridad. El anillo es símbolo de autoridad para que puedas administrar los asuntos del reino, para edificar y restaurar. Te toca a ti. Dios lo va a hacer a través de ti, a través de la autoridad que te ha dado. Dios te ha dado esa autoridad para que perdones. Dios te ha dado esa autoridad para que sanes. Dios te ha dado esa oportunidad para que cosas nuevas surjan. Así que sigue orando, pero ¿sabes qué? Comienza tú también a orar. Porque hay gente que lo que hace es orar y no hace más nada. Y tú tienes la autoridad para que las cosas cambien. Entonces, toma tu lugar de autoridad y comienza a operar en el poder del Espíritu Santo. Y cuando lo hagas, el enemigo tiene que retroceder. Así que toma tu lugar de identidad para que luego tomes tu lugar de autoridad. Y número 3, tomes tu herencia. No puedes tomar herencia si no caminas la identidad. No puedes tomar herencia si no tienes autoridad y poder para que el diablo suelte la tierra que te pertenece. Así que levántate. Dios le dijo al pueblo: despréndete del polvo, levántate y toma herencia, toma tu territorio, habítalo, establécelo. Alguien tiene tu caballo, alguien tiene lo que te pertenece, y ese alguien lo robó quizás por el pecado, lo robó por malas decisiones, lo robó, es el enemigo, lo robó quizás porque no teníamos la revelación, estábamos en ignorancia en muchas cosas y el enemigo te lo robó. Tu casa, tu herencia, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tus relaciones, tu trabajo, tu posición. Pero es hora de que nos desprendemos y tomemos esa herencia para que nuestra descendencia sea bendecida. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, lo que ahora se llama ciudad de David. Hay una herencia que tiene tu nombre. Hay una herencia que tiene tu nombre y el enemigo la tiene atada. Hay cosas que tienen tu nombre. Hay hijos que están perdidos que tienen tu nombre. Y sabes qué, si tienen tu nombre deben de tener tu autoridad. No le pertenecen al mundo. Hay cosas que tienen tu nombre, que Dios las diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo, y tienes que tomarlas. Te pertenecen. Hay cosas que tienen tu nombre, hay una herencia que tiene tu nombre, hay un caballo que tiene tu nombre, hay una ciudad que tiene tu nombre, hay una comunidad que tiene tu nombre, hay naciones que tienen tu nombre, hay naciones que Dios dice te las he entregado, porque la palabra dice: pídeme lo que quieras y te daré las naciones por heredad. Hay cosas, hay llamados, hay sueños que tienen tu nombre y tienes que levantarte y tomarlos en esta hora. Si el mundo está tomando y está expandiendo, la iglesia tiene que tomar y expandir aún más todavía. Toma tu lugar. Salmo 37 versículo 22 dice: los bendecidos por el Señor poseerán la tierra. ¿Cuántos son bendecidos aquí? No, yo te voy a preguntar otra vez. Eso no como que amén, yo soy medio bendecido. No. ¿Cuántos son bendecidos aquí? Pues dice la palabra que los bendecidos poseerán, heredarán la tierra, para que aquellos a quienes Él maldice tendrán que morir, aquellos tendrán que salir, aquellos tendrán que huir. Salmo 37, 29 dice: los justos
¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos caminan con Dios? ¿Cuántos Dios camina con ellos? Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Salmo 37, 34 dice: pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará para darte la tierra y verás destruido a los perversos para que heredes la tierra. Y Jesús, hablando en la parábola de las minas, le dijo que había una historia donde había uno que buscó unos siervos y le dio 10 minas, le dio talentos. Eso es hablando de nosotros. Dios nos dio talento, nos dio habilidades, nos dio una identidad, nos dio autoridad. Y dice que le entregó 10 minas en Lucas capítulo 19, versículo 13. Y les dijo: ocupad hasta que yo venga. Ocupad hasta que yo venga. No te quedes sin hacer nada y ocupa la tierra. Reclama tu familia para Cristo. Reclama tu matrimonio para Cristo. Reclama tus hijos para Cristo. Reclama la herencia que Dios te ha dado. Reclama la tierra prometida para ti. David tomó la tierra porque Dios se la había prometido por mucho tiempo. Se la prometió a su padre Abraham. Ya era de él, pero los jebuseos la tenían. Y él dijo: esa gente que están ahí me corrompen el alma, pero vamos a entrar por el túnel que fluían las aguas. Vamos a entrar por el río de Dios. Vamos a entrar con el poder del Espíritu Santo y vamos a poseer esa tierra. Y dice que la convirtió en su fortaleza. Y Dios estaba con él y era engrandecido constantemente.